Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy los quería invitar a que charlemos y que reflexionemos sobre la importancia de aprender a recuperar la esperanza en la prosperidad, la esperanza en una vida próspera, la esperanza en una sociedad próspera. Este tema me parece interesante y lo venía reflexionando con los últimos videos que grabé y me parece interesante que lo podamos hablar y que podamos como aprender a conceptualizar un poco de una manera holística y no tan como... Cuando hablamos de holístico hablamos de un conjunto de conceptos más allá de los conceptos dogmatizados, de los conceptos que normalmente nos explican un fenómeno. Entonces, cuando hablamos de la palabra esperanza, generalmente esa palabra está como muy enraizada en ideas o en conceptos un poco religiosos, de una religión un poco dogmática que no, como que no tiene una mira holística de la cuestión, ¿no? De la idea de la esperanza. Cuando nos sucede eso, lo que nos sucede es que como que empezamos a rechazar ciertas palabras o ciertos conceptos precisamente porque los asociamos con, bueno, este dogma, este conjunto de ideas provenientes de una institución. Como yo lo veo, la institución católica y muchas otras religiones tienen muchas faltas a la hora de enseñar ciertos valores en las sociedades, que por un lado sí enseñan valores, que por un lado sí sostienen como ciertos ideales, pero cuando empezás a entender ciertos conceptos de espiritualidad, cuando empezás a mirar otros conceptos holísticos de la cuestión espiritual, vamos a decir, o de la experiencia espiritual en nuestras sociedades o en nuestro mundo individual, cuando empezamos a hacer ese viaje, empezamos a reconocer muchas faltas. Yo, por ejemplo, me crié en una escuela cuando era chico, en la primaria, que era una escuela de una iglesia, vamos a decir, o que estaba como, no me acuerdo cómo se dice, pero bueno, es como una escuela que sostiene esa religión, vamos a decir. Entonces, parte de las materias básicas era ir a catequesis. Yo creía que todas las escuelas eran así, no sabía que era mi escuela puntualmente por ser una escuela católica. Entonces, cuando uno crece en esas escuelas, yo a veces siento que terminan enseñando como cierto repel a ciertos conceptos porque no les encontramos mucho sentido en esas edades. Hoy por hoy, con la edad, con los estudios que tengo y con la formación un poco más compleja en cuanto a conceptos espirituales, puedo ver la religión católica y entender por qué me pasaba que yo la rechazaba o que yo la repelía. Entonces, una de las palabras que solemos asociar con esta religión o con otras religiones también es la palabra de esperanza. Y en ese momento yo batallaba mucho con la idea de la esperanza porque la sentía como muy falsa. Yo sentía que nos promovían ciertas cosas que no cumplían, hablaban de cierta manera que lo hablaban de manera como, sí, como que quedaba muy lindo en palabras, pero realmente no lo cumplían. Una de esas palabras es esta, por eso hago primeramente esta introducción como para que podamos comprender que muchas veces cuando escuchamos ciertos conceptos o ciertas palabras que están asociadas con ciertas ideas o ideologías o religiones o dogmas, repelemos la palabra por el dogma y no nos ponemos a reflexionar el concepto de qué nos está hablando. Y cuando empezamos a reflexionar la etimología, el concepto, la empezamos a profundizar, llegamos a conclusiones nuevas y entendemos que esa palabra está tomada por el dogma, pero no quiere decir que la haya creado el dogma. Porque toda institución religiosa, todo conjunto de ideas tiene una raíz principal o tiene una raíz en la evolución humana, vamos a decir. Está enraizada en los conjuntos de conceptos de los cuales parten todos los conjuntos de conceptos y muchas veces se habla de la filosofía como la madre de las ciencias, ¿no? O la madre de los pensamientos humanos, o la madre, sí, la madre de toda la cultura, porque nos podemos estirar hasta el pasado y encontrar raíces filosóficas en el pasado. Entonces, la filosofía no es que el concepto de filosofía parte de la nada tampoco, o que es un inicio, sino que más bien la palabra filosofía es un devenir. Hay todo un conjunto de pensadores en el pasado y a los pensadores en una etapa histórica, no me acuerdo en qué momento fue, creo que fue a Pitágoras, se lo llama, me parece, si no estoy equivocado, uno de los primeros filósofos. En esa época se empieza a acuñar este concepto de la filosofía, pero ya había filósofos antes, ya había pensadores antes que filosofaban o que buscaban entender la naturaleza de la... La filosofía se la ve como una
la podemos definir como una ciencia que busca las verdades últimas, y siempre está como buscando nuevas verdades, está como en la búsqueda de la verdad, podemos decir, ¿no? Una simplificación. Por supuesto que hay muchas teorías, muchas definiciones de la palabra filosofía, pero bueno, esto se los dejo yo como una pequeña definición que nos sirve para esto que yo les estoy trayendo. Entonces, la historia humana tiene muchos pensadores que le han ido dando forma a los diferentes conceptos y esos conceptos son tomados por diferentes ideologías, dogmas, construcciones conceptuales a lo largo de la historia. Y una de esas es la religión católica. Entonces, cuando hablo de la palabra esperanza, no la estoy trayendo desde ese dogma, sino que la estoy trayendo con un concepto más holístico. ¿Qué quiere decir holístico? Que si bien si tomo de la religión católica, porque como les digo, yo me crié ahí y no me abstraigo de todo lo que aprendí ahí, pero sí, este, vamos a decir, lo complemento con todo otro conjunto de conceptos espirituales y de metafísica y demás, entonces ahí uno puede entender el concepto con una imagen más global, que sería lo que vendría a ser holístico, que incluye más de una mirada o de un enfoque. Sería como ver una pelota desde los diferentes ángulos y no simplemente desde un ángulo. Hay una metáfora que es muy interesante cuando se habla de espiritualidad, que bueno, se le dice la metáfora del elefante, ¿no? Creo que algo así se la llama, que nos cuentan que hay 5 monjes que tocan un elefante de diferentes lugares, desde diferentes lugares, y cada monje es ciego y da una definición del elefante diferente. Entonces un monje dice que es como una manguera, otro dice que es como una soga, otro dicen que es como una columna, y la metáfora lo que busca explicar que las religiones explican el mismo fenómeno desde diferentes lugares, pero siempre están hablando del mismo fenómeno. Entonces, hay ciertas verdades en toda religión, pero como yo lo veo y como, bueno, estas metáforas también y estos pensadores que les estoy trayendo lo ven también, generalmente eso se lee mucho en escritos de metafísica, diferentes autores de metafísica, lo que nos están queriendo enseñar es que hay una verdad última y que las diferentes como instituciones o dogmas o ideologías explican esas verdades desde el punto en el que las están observando. Y para uno poder tener un concepto más acabado de la verdad, tendría que hablar con los 5 monjes, ¿no? Entender lo que esos 5 monjes están tocando. Ahora, si entendemos que los conceptos también tienen una multidimensionalidad, quiere decir que hay más de las dimensiones que normalmente solemos observar algo, hay más dimensiones que posiblemente incluso nosotros todavía ni siquiera estemos conscientes de que existen. Entonces también ser un filósofo es mantener la mente abierta, es entender que la verdad última está por ser alcanzada y que tenemos como toda una experiencia humana a futuro y lo que siga toda la humanidad para seguir desarrollando nuevas ideas, vamos a decir. Por eso es importante no cerrarse en un concepto dogmatizado, sino más bien mantener una mente abierta, quienes estamos en una búsqueda de la verdad, ¿no? Una búsqueda de verdades que siempre sean como más completas o más complejas o que expliquen el fenómeno de una manera más completo que las que tenemos hoy. Por supuesto, abrazando las que tenemos hoy y seguir en esa investigación, ¿no? Haciendo esta introducción, entonces, les quería quería que podamos hacer una reflexión sobre la importancia de abrirnos a la prosperidad, a volver a conectar con la esperanza en una prosperidad, ¿no? En tener una sociedad próspera, en tener una vida próspera. Entonces, ¿por qué estoy hablando de la esperanza en la prosperidad? Estos 2 conceptos, tanto la esperanza como prosperidad, se los estoy trayendo en presente, ya que muchas veces se habla de una esperanza en un futuro, una esperanza en el que algo llegue, en el que algo venga. Ahora, muchas veces cuando trabajamos los conceptos en el futuro, nos genera una sensación de incompletud en el presente. Entonces, incluso el concepto de esperanza nos está hablando de la expectación, de la expectativa de que algo llegue, de que hay algo por venir, hay algo en el porvenir. Y la prosperidad también nos está hablando de que lo que estamos construyendo en nuestra vida sea próspero. Supongamos que esté estudiando, que ser próspero sería aprobar los exámenes, que mi conocimiento crezca, que logre aprender de manera como productiva. Si estoy construyendo en mi vida, no sé, una casa,
que las cosas salgan bien, que los materiales con los cuales estoy construyendo sean los materiales correctos, que no tome decisiones erradas. Entonces también podemos ver la prosperidad como el ir bien, que nos esté yendo bien con lo que estamos construyendo. Entonces cuando empezamos a hablar de la esperanza en la prosperidad, nos toca si queremos si queremos trabajarla de manera saludable y sin estas ideas de tanto a futuro o tanto como religiosas, tanto como la esperanza como una mirada romántica, sino más bien la esperanza como una mirada práctica. Cuando hacemos ese ejercicio de querer verla tanto la esperanza como la prosperidad de manera práctica, nos toca empezar a traerlas a nuestro presente, empezar a reconocerlas en nuestra vida diaria. Entonces, cuando empezamos a hablar de esperanza en la vida diaria o la esperanza en las sociedades, nos sirve precisamente como una forma de cuestionarnos cómo estamos viendo nuestra vida en el presente. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nos encontramos con que en la vida cotidiana empezamos a generar un conjunto de ideas de miedo, de tristeza, de angustia, de que el futuro viene cada vez peor, de que el clima está cada vez más mal, de que las sociedades están cada vez más violentas. Y muchas veces yo lo que promuevo es precisamente el reconocer que toda crisis nos está llamando a la transformación. Entonces, cuando yo hablo de esperanza y cuando yo hablo de prosperidad, hablo de empezar a construir en nuestros sistemas mentales un conjunto de ideas que me sean como gratificantes en el hoy. Empezar a reconocer que si bien tal vez en el presente no tengo todo resuelto, estoy viviendo ciertas crisis, estoy viviendo ciertos dolores, cuando yo empiezo a entender que todo eso primeramente no es ajeno a la experiencia humana. Todos en nuestra vida cotidiana vamos a ir viviendo nuevos desafíos que precisamente nos van como desafiando a elegir. ¿Qué postura tomo ante tal o cual situación de la vida? Si elijo la puerta A o elijo la puerta B. Entonces, desde que somos niños nos estamos encontrando con desafíos y llegar a la adultez no es algo distinto a eso. Simplemente que los desafíos se van volviendo como más complejos y no solamente eso, sino que también nosotros nos vamos encontrando cada vez más solos a la hora de tomar decisiones. Entonces, así sea que estamos en pareja y muchas veces las parejas nos sirven como apoyo a la hora de tomar decisiones, pero en la gran mayoría de los casos, o una forma sana de verlo, sería como el poder entender que todos estamos solos a la hora de tomar decisiones cuando llegamos a la adultez. Y precisamente ahí es la responsabilidad que el adulto tiene, la responsabilidad de que las decisiones que toma lo pueden llevar tanto a crecer como a decrecer, a expandirse como a contraerse, a expandir mi mente, a crecer, a encontrar nuevos horizontes o a quedarme estancado, cerrarme, perecer, decrecer. Entonces, siempre estamos con esos dos caminos, como el yo poder expandirme con la experiencia que vivo o contraerme con la experiencia que vivo. Y acá la idea de prosperidad no está tan relacionada con que las cosas me vayan siempre bien, porque si no sería como entrar de vuelta en este conjunto de pensamientos románticos de los que yo estoy invitando como un poco a salir. Ver la prosperidad y ver la esperanza de manera práctica es entender que yo debo adoptar una postura esperanzada en la experiencia que yo estoy viviendo, o una postura abierta a que lo que esté viviendo sea próspero en lo que estoy experimentando. Entonces, supongamos el ejemplo en el que yo esté construyendo mi casa o, bueno, vamos a usar ese ejemplo. Yo estoy construyendo mi casa y de repente tengo una cuestión económica, un gasto inesperado y de repente tengo que parar o los materiales suben o se empiezan a complicar las cuestiones. En ese momento lo primero que nos sucede es que empezamos a llenarnos de ideas negativas. Es como si empezamos a batallar con el poder vivir esa experiencia con apertura y verla de una manera como constructiva. Lo primero que nos sucede, lo primero que se nos surge es empezar a ver la situación con mucha tristeza, con angustia, con enojo, nos frustramos, empezamos a sentir que nada me sale bien, que siempre algo se me traba, o empiezo a buscar culpables, empiezo a mirar que el otro es el problema, o empiezo a enojarme con el gobierno, empiezo como a generar una mirada negativa.
Precisamente ahí está el ejercicio que les estoy trayendo, de aprender a encontrar un camino, a construir una mentalidad que empiece a ver las experiencias que yo estoy viviendo como, mejor dicho, que las empiece a ver con una mirada esperanzadora o con, eh, con esperanza precisamente en la prosperidad, en que esto que yo estoy haciendo, esto que yo estoy como proyectando en mi vida, va a ser próspero o vamos a decir, la crisis que estoy viviendo es parte de la prosperidad venidera. Entonces, cuando yo entiendo que la crisis que estoy viviendo es parte de la prosperidad venidera o del reconocer la prosperidad, porque supongamos una persona que esté haciendo plantaciones, ¿no? Una persona que trabaja en la agricultura. Toda persona que trabaja en la agricultura sabe que tiene ciertas etapas, tiene ciertos procesos y muchos de esos procesos tienen que ver con el clima y cómo el clima, este, cómo está haciendo el clima de esa temporada. Entonces la persona que está en la agricultura toma un conjunto de acciones desde que inicia el proceso de siembra, el cultivo, hasta la cosecha, hace todo un conjunto de acciones. Y ahí son todas decisiones que va tomando, que va llevando adelante y la persona que está caminando ese proceso se va encontrando con muchas trabas. De repente se le rompe un tractor, se le rompe una segadora, se le rompe o se le enferma una persona que trabajaba y ese día justo no se puede cosechar y al otro día llueve. Se va encontrando con trabas, pero siempre vamos a decir que va a tener dos opciones. O se empieza a volver negativo o entiende que las trabas son negativas o empieza a sostener o logra sostener la esperanza en la prosperidad. Pero esa prosperidad no la va a estar viendo en el presente manifiesta, sino que vamos a decir que la prosperidad, entre comillas, la va a estar viendo cuando coseche y tenga el logro final. Pero esa prosperidad existió desde el inicio de la siembra, no es que la vamos a ver solamente en el final. Estamos acostumbrados a verlos en el final, a tener como esa retroalimentación positiva en el final. Y lo que nos cuesta es precisamente recorrer el camino esperanzados y con una sensación de prosperidad, de estar siendo prósperos en lo que estamos construyendo. Porque muchas veces cuando vamos caminando las cosas se ven oscuras, se ven como dolorosas, se ven como tristes, sentimos que no lo vamos a lograr nunca y ahí empezamos a como a sucumbir ante esa negatividad. Y precisamente esa negatividad es contagiosa, esa negatividad la trasladamos a nuestros seres queridos, a nuestro entorno, a nuestra casa y hay acciones que tal vez son secundarias de eso que estamos realizando, por ejemplo, cocinarnos, y no nos damos cuenta que estamos cocinando con la negatividad de aquella traba que surgió. Entonces, si de repente los materiales de construcción suben y yo empiezo a tener toda esa charla negativa y pongo toda esa negatividad en la acción de cocinarme, toda esa experiencia de estar cocinando, que es parte del día que yo estoy viviendo, se tiñe con esa negatividad. Y precisamente eso es lo que les estoy invitando. Ese contagio que nosotros hacemos de la mirada que ponemos o la forma en la que observamos una experiencia puntual, la trasladamos al resto de las construcciones que estamos haciendo, el cocinar, el bañarnos, el limpiar, vamos trasladando esa negatividad hacia todo, es como que la vamos proyectando en todo lo que vamos viviendo. Ahora, esa negatividad esa situación negativa que nosotros estamos observando como negativa, es solamente un punto de una construcción mucho más grande que en el caso de la casa viene de la mano de un conjunto de acciones. Entonces, que los materiales hayan subido hoy no quiere decir que los materiales hayan estado caros en el pasado o vayan a estar caros en el futuro. O no quiere decir que no vayas a lograr un ingreso extra en el futuro. O que no vaya a haber algo que vos todavía no estás viendo que viene en el futuro. Ahora, lo más desafiante de esto que les estoy invitando es precisamente a reconocer que el proceso de la vida es un proceso largo y que está construido en base a muchos escalones. Y que por más que un escalón se vea oscuro, no quiere decir que los próximos vayan a ser oscuros o no quiere decir que no tenga un significado la oscuridad que encontramos en ese escalón. Ahora, lo que normalmente hacemos es cerrarnos y volvernos negativos y creer que ese escalón no debería estar ahí. Y ahí nos toca empezar a filosofar y comprender cómo estamos viendo la experiencia humana. Si la estamos viendo como
un conjunto de acciones que a través de las cuales logramos tener logros económicos para disfrutar, que muchas veces lo que terminamos tomando, ¿no? De nuestras sociedades terminamos tomando la idea que solamente vinimos a disfrutar y ya. Ahora, como yo lo veo, la experiencia humana más bien es una experiencia de cultivo propio. Y ahí me gustan todas estas filosofías que hablan de que el alma viene a cultivarse, viene como a trabajarse, viene como a hacer un ejercicio de trabajar en sí misma. Cuando entendemos el concepto del alma, salimos un poco de la idea tan cerrada de un mundo material en el que nacemos, trabajamos, nos reproducimos y morimos. Y ahí se terminó la experiencia. Cuando miramos la vida desde ahí, es como que la vida se vuelve un poco cerrada, se vuelve un poco dura, se vuelve como que el único sentido que podemos encontrar es el disfrute y ya. Ahora, cuando integramos todas estas filosofías que nos hablan del alma, que nos hablan de algo más allá de la experiencia humana, material, y empezamos a ver un mundo espiritual y empezamos a ver los tiempos más largos, dejamos de ver el tiempo presente como algo que se nos acaba y estamos apurados, y más bien empezamos a ver el tiempo presente como un regalo, que es esto que muchas veces también se habla de ver el presente como un presente, precisamente, como un regalo. Cuando yo veo el presente como un regalo, entiendo que en mi presente está el germen de la construcción o del crecimiento personal. Entonces, todas las experiencias que yo estoy viviendo, cuando la miro desde una mirada esperanzadora y enfocada en la prosperidad, me van a estar enseñando algo, me van a estar cultivando de alguna manera. Van a estar cultivando, por ejemplo, mi pereza, mi negatividad, no sé, mi falta de compromiso. Por ejemplo, mi falta de compromiso con mi cuerpo o mi sobreexigencia, porque también vemos en nuestras sociedades personas que se sobreexigen de tal manera con el, no sé, con el rendimiento físico que se terminan lastimando y no escuchan cuando su cuerpo les está pidiendo descanso, relajación, frenar, mirar, observar. Entonces, cuando entendemos que hay otra forma de ver la experiencia humana, además del placer, empezamos a dejar de cuestionarnos o de criticarnos o ver negativo, que de repente la experiencia que yo estoy viviendo me sea como desafiante o que me cueste o que tenga que aprender a tener otro ingreso o que tenga que aprender a por qué se me quemó la cosecha o que tenga que aprender a pedir ayuda o que tenga que aprender a. Cuando yo empiezo a entender que el madurar o el crecer como persona, como individuo, desde estas filosofías espirituales también nos hablan de que cuando un individuo crece, madura, su espíritu, su alma también crece y madura. Y lo podemos ver desde que somos niños. Cuando somos niños y empezamos a atravesar ciertos desafíos, nos vamos dando cuenta de que nos vamos volviendo más fuertes, nos vamos volviendo como más aguerridos, que nos vamos volviendo como más voluntariosos, más comprometidos. Entonces, todo desafío que logramos superar nos hace crecer y todo desafío que no logramos superar nos hace quedarnos chicos, nos hace retraernos. Si le tenemos miedo a viajar y logramos viajar, nos vamos a dar cuenta de que cuando volvimos del viaje somos más grandes, crecimos en conciencia, nos expandimos. Y eso, como yo lo veo cuando vamos a estas filosofías espirituales, nos lleva a una expansión álmica, nos lleva a la idea de que nuestra alma creció, se volvió más compleja, se volvió más multidimensional. Entonces, como yo lo veo, a mí me gusta más ver al ser humano no como una experiencia tan rígida, tan cerrada. Por supuesto que viene de la mano de haber experimentado cosas en mi vida. Yo hubo una época que sentía que no, que veníamos y nos íbamos, como que era más. Siempre sentí que había algo más. Siempre sentí que como que la gente que me hablaba de que la muerte era el final, no sé, yo lo veía raro. Yo para mí nunca lo consideré así. Como que luché mucho con eso, pero sí llegué un tiempo como a creer que veníamos a disfrutar, que la vida venía a ser como una experiencia de disfrute, que veníamos a disfrutar y ya entonces yo tenía que tener todo lo que nos hace disfrutar. No sé, poder viajar, poder comprarme cosas, poder como salir con amigos, poder hacer esto, poder hacer lo otro. Como que me llegué a convencer de eso. Hoy por hoy ya no creo eso, hoy siento que hay un sentido mayor en la experiencia humana y hay un sentido mayor que nos toca descubrir.
Y esto también viene de la mano de haber descubrido todo otro conjunto de autores que también hablan de lo mismo. Es como que encontré un grupo de personas que pensaban como yo sentía, como yo sentía la vida. Y ahí es como cuando uno dice, ah, hay otras personas que también sienten esto. Y hay otras personas que han experimentado esto. Y hay otras personas que ven la vida con más esperanza, con más motivación, como con más colores con los que lo vemos tradicionalmente en sociedades más materialistas, que se enfocan en esta idea de que nacemos, crecemos, morimos y ya está, y que venimos a disfrutar y ya. Como que no vemos el mañana, no vemos el futuro. Incluso ese grupo de pensamiento yo lo debato mucho y digo, pero nosotros somos seres que tenemos la habilidad de reproducirnos. Entonces, lo que hagamos va a influir a las generaciones futuras. Incluso si vos crees que vas a desaparecer y ya está, pero estás dejando tu simiente, estás dejando tu semilla en el mundo. Entonces ahí también te toca como ver la falta de responsabilidad como padre, ¿no? Como padre de las nuevas generaciones. Para todas esas personas que se cierran mucho en la idea de que existe algo más allá de la vida terrenal, de la vida de la persona que soy hoy. Entonces, cuando yo entiendo que la persona que soy hoy es más compleja que simplemente un cuerpo, sino que también hay una experiencia álmica que podemos como explorar, y como les decía, también viene de la mano de no solo de estudiar, sino de haber vivido mis experiencias personales que me han ido como llevando a entender estos conceptos y a decir, sí, sí, esta experiencia que tuve, este sueño que tuve, esta experiencia, eh, vamos a decir que se le llaman como experiencias místicas, ¿no? Que uno va teniendo, te van como despertando a el entender que hay más allá, que hay algo más allá de lo que normalmente vemos en lo material. Que por supuesto cada quien lo va a debatir a su manera, va a tener sus propias experiencias. Hay quienes, no sé, una tarde vieron algo que creyeron que era un espíritu, otra persona le pasó tal cosa, otra persona tuvo un sueño, otra persona tuvo una experiencia más, sí, más metafísica, como que, sí, una experiencia extracorporal, ¿no? También están todas estas personas que nos cuentan de que vieron personas, familiares fallecidos y demás. Entonces cada quien tiene sus experiencias, ¿no? Y a cada quien le toca ir encontrando sus respuestas propias. Esto que yo estoy haciendo es solamente una invitación a transformar la forma en la que estamos viviendo nuestro día a día, para que podamos salir de esa idea negativa que, como les decía, se contagia, y empezar a entender que el escalón que estoy viviendo es un desafío, que por más que duela, que moleste, que incomode, ese desafío me está invitando a crecer. Cuando yo entiendo que el desafío que estoy viviendo me está invitando a crecer, empiezo a, pese al dolor, pese a la incomodidad, pese a la tristeza, pese a la crisis psicológica, porque muchas veces vivimos como toda una crisis psicológica, pese a todos esos síntomas, vamos a decir, lograr mantener una chispita de esperanza, como una vela que se quede encendida en mí, de esperanza y de prosperidad. Que esto que estoy viviendo me está haciendo más fuerte, me está haciendo más grande, me está haciendo más complejo, me está haciendo madurar. Cuando yo logro hacer esto, empiezo a encontrar esa esperanza y se empieza a encender esa chispa de decir, ok, esto me va a hacer crecer de alguna u otra manera, yo voy a encontrar el camino y empiezo a dar un lugar a este tipo de pensamientos y me permiten como descansar. Porque si no, de la otra manera yo no logro descansar, me vuelvo tan negativo muchas veces y tampoco logro ver lo que ya he logrado. No logro ver todos los caminos que ya he recorrido y de los cuales he crecido. Y eso también es incluso injusto para todos los logros que yo he construido. Como que nunca logro estar satisfecho de haber, no sé, de haberme ido a vivir solo, de haberme logrado construir esto, de haber logrado conseguir este trabajo, de haber logrado terminar esta carrera, de haber logrado hacer este curso. Lo que sea que yo haya logrado, cuando yo miro con negatividad mi presente, es un poco faltarme el respeto a todo lo que ya he construido, a todo lo que hemos logrado desde nuestra niñez incluso. La primera vez que logré sacar una materia, que logré, no sé, ponerle un límite a un amigo, ponerle un límite a alguna persona. Entonces, todas esas historias están en nosotros y nos construyen en el presente. Y la persona que estamos construyendo va a tener todo otro logro, otro conjunto de logros que alcanzó. Pero que ese logro esté en el futuro no quiere decir que yo no sea próspero en el presente. Entonces, cuando yo logro entender que la prosperidad puede ser algo que yo vivo en el presente,
empiezo a desarrollar esta mentalidad próspera y de esperanza en esa prosperidad precisamente en el hoy. Y ahí yo empiezo a lograr, pese a lo mal que se vea el presente, verlo como una oportunidad para crecer. Y eso lo transmitimos entre nosotros, nos lo transmitimos unos a otros y empezamos a ver que los desafíos sociales que estamos viviendo actualmente son también una invitación a crecer como sociedades, a empezar a tener charlas más maduras, a empezar a encontrar otros ideales, a empezar a encontrar otros líderes que nos empiecen a impulsar hacia otros lugares. Porque cuando ya tenemos todo un camino recorrido en la vida, sabemos distinguir a los líderes que se están presentando en las sociedades. Y distinguir a los líderes que se están presentando en las sociedades es una responsabilidad propia, de yo poder decir, quiero seguir apoyando este tipo de liderazgo. Y yo ya he hablado en otros videos que cada persona apoya al líder que quiere ser, vamos a decir. Es como lograr reconocer que un buen líder es una persona que nos esté invitando a un ejemplo saludable, de orden, de construcción en las sociedades actuales. Entonces, encontrar líderes en las sociedades que nos estén sirviendo de ejemplo es nuestra responsabilidad personal. No para nosotros ya ser eso, porque un ejemplo a seguir nos está mostrando que hay un camino que hacer. Entonces, si una persona, si un líder en la medicina, un líder en la ciencia, un líder en lo que sea que podamos ver en el campo humano que estemos explorando, si yo lo estoy eligiendo como un líder, lo estoy eligiendo como una persona que yo vea como algo sano, como un ejemplo a alcanzar y que lo que esté promoviendo sea sano. Cuando yo entiendo que lo que esa persona promueve para que sea un buen ejemplo tiene que ser algo sano, que yo lo quiera para mí, que lo quiera para mis hijos, entiendo que yo tal vez no lo tengo que tener, pero sí que me tiene que estar mostrando una virtud que yo quiera alcanzar o que por lo menos quiero que sea parte de la sociedad actual. Entonces, esto yo lo he hablado cuando hablo de los líderes en las empresas, por ejemplo. Muchas veces elegimos líderes en las empresas que nos queden cómodos, que promuevan las faltas que nosotros sostenemos en nuestra propia vida cotidiana. Entonces, tener un líder en la empresa que me permita llegar tarde no es un buen ejemplo. Yo tengo que tener un líder que me logre poner un límite, que me logre marcar y que me invite a ser más de lo que estoy siendo en el presente. Entonces, un buen líder es un líder que te está invitando a ser más, que te está invitando a crecer, pero no crecer para cualquier lado, porque hoy por hoy también tenemos líderes que creen que el crecimiento es tener mucho dinero. Y ahí también hay una falta que nos está mostrando ese líder, en el que todavía no comprendió que no se trata de tener dinero, porque cuando tenemos dinero y nada más, hay cosas que faltan, hay cosas que faltan. Entonces, entender que un buen líder nos está llevando a otra cosa y no es solamente a tener dinero, sino que es a tener virtudes como personas, empezamos a reconocer que pese a la incomodidad de tener ese líder que me va a marcar mis llegadas tarde, mis faltas, cuando no tengo ganas de trabajar, que me va a marcar las faltas personales, pese a la incomodidad de eso, yo tengo que aprender a reconocer un buen líder para yo poder tener un buen líder, porque un buen líder te hace crecer, te hace ser más, te está impulsando. Y lo mismo nos pasa con las sociedades actuales. Un buen representante, un buen líder es aquel que nos invita a crecer como seres humanos, que nos invita a crecer como sociedades. Y esa es mi invitación con este video para que podamos empezar a reflexionarlo y empezar a construir esta idea de esperanza en que depende de nosotros, depende de nuestra forma de ver la vida, depende de nuestra forma de entender la experiencia humana, depende de nosotros el que nos logremos posicionar y que logremos como apostar a un crecimiento. Y solamente lo vamos a ver, a ese crecimiento, solamente lo vamos a poder vivir si logramos ver el escalón en el que estamos como un desafío y una invitación a crecer en nuestra forma de ver la vida, a crecer en nuestra forma de elegir, a crecer en nuestra forma de caminar las sociedades. Si lo vemos como una invitación a eso, pese a lo negativo que se vea el presente, vamos a poder encender esa chispa de esperanza y vamos a poder como animarnos a invitarnos unos a otros a crecer, sabiendo que tenemos cosas que resolver, sabiendo que hay escalones que caminar, pero de la misma forma que cuando fuimos niños fuimos atravesando escalones y fuimos creciendo y llegamos al punto presente, hoy nos toca como adultos caminar los escalones que siguen y crecer en la medida en la que yo me vaya pudiendo comprometer y vaya pudiéndome volver
cada vez más responsable de mí mismo, ¿no? Que es lo que yo invito. En la medida que lo vaya haciendo, voy a poder ir creciendo y nuestras sociedades van a poder ir creciendo. Esa es mi invitación con el día de hoy, a poder aprender a transmitir esperanza y a poder como comprender que la esperanza puede volverse práctica, presente y que la podemos usar para invitarnos a crecer, desafiarnos a ser más, desafiarnos a elegir líderes sanos, elegir líderes con virtudes que nos inviten, que nos estén como enseñando, que nos estén mostrando y que nos estén retando y desafiando a crecer, que nos estén retando a ser más de lo que estamos siendo como sociedades actualmente, a crecer en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de resolver las cuestiones individuales y sociales. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.